Buenas noches amigos, un placer estar con ustedes hoy 24 de marzo del año 2022, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio para Mundo VR en este video podcast que ya se ha hecho tradicional los jueves en la noche. Un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tener un programa un poquito diferente a lo habitual porque dado que tenemos pocos casos en el país y además que la vida de alguna manera va adquiriendo esta nueva normalidad, queremos movernos hacia temas que no son tradicionales de medicamentos, de vacunas, etcétera, etcétera, sino un poco tratarles de hacer la vida más fácil y entender esta nueva realidad que nos representa hoy. Como siempre, los anuncios parroquianos, síganos a través de YouTube, pueden darle a suscribirse al letrero rojo que está abajo, pueden darle a la flecha a la izquierda para compartir a través de sus redes sociales o pueden copiar el link y compartirlo en redes sociales diversas como WhatsApp, Instagram y Facebook, con sus amigos. Un placer estar con ustedes y que les llegue la notificación, la campanita roja le dice que hay un programa nuevo y por ahí nos pueden seguir. Igual, hoy mismo pueden hacernos preguntas en la parte de abajo donde está el chat y yo mismo les iré contestando a medida que van saliendo las preguntas. En cada pregunta nuestra audiencia nos hacen preguntas mejores, más interesantes y cada vez más preguntas que nosotros vamos respondiendo. Así que es un placer estar con ustedes de nuevo. Hoy le tenemos unos invitados especiales, dada esta iniciativa de movernos hacia otros campos de la vida. Vamos a hablar en algún momento de educación, vamos a hablar de relaciones sexuales, vamos a hablar de relaciones de la familia relacionado con COVID y en algunos momentos también sin COVID. Pero en este momento vamos a ver algo que es importantísimo para los venezolanos, que es la actividad deportiva. Tenemos unos invitados especiales, muy especiales para mí, buenos amigos. Recientemente estuvimos juntos de visita en su casa y que conocen el mundo de las grandes ligas, que es el gran deporte nacional, el béisbol venezolano y el desempeño de los venezolanos desde hace ya algún tiempo. Mari Montes y Daniel Álvarez son unas personas emblemáticas para el béisbol venezolano y que han vivido la pandemia desde adentro, desde el terreno de juego, desde sus cajas eventualmente, y vamos a hacerle preguntas relacionadas con este tema. Y aquí con ustedes comparto esta interesante entrevista que tuvimos para ustedes en Mundo VR. Bueno, buenos días a mis amigos Mari y el Chino. Hoy en día puedo decir que somos amigos formales, como era la amistad habitualmente, y aquí hay un documento formal de nuestra encuentro, nuestra amistad, una pelota que me regaló Mari cuando fui a su casa, porque previo a eso éramos amigos por redes digitales. A los amigos que nos están oyendo en nuestro podcast, buenas noches. Hoy 24 de marzo tengo a dos grandes invitados, queridos para mí, especiales, Mari Montes y Daniel Álvarez, que cubren la fuente de béisbol en Estados Unidos, Major League Baseball, y esto es parte de nuestra iniciativa de querer ver un poco el ámbito del COVID, en este momento COVID, pero eventualmente vamos a ver otros aspectos de la salud, en los aspectos en la que la vida diaria de las personas hace, y el béisbol es parte de todos los venezolanos, es parte importante. Yo me voy a poner mi gorra de los Boston Red Sox porque, bueno, los médicos también nos gusta el béisbol, nos gusta la música, nos gusta la salsa, nos gusta otras cosas, y queremos que este podcast vaya un poco de eso, vaya de la vida de la gente. Entonces, bienvenidos Mari, bienvenidos Chino, un placer que estén conmigo. Yo voy a empezar con las preguntas y un poco, ¿cómo fue la vivencia de la pandemia en Major League Baseball, sobre todo los 2 años anteriores? Y después hablamos de cómo estamos ahorita, pero ¿cómo fue esa? ¿Tuvieron parados, iniciaron, pero cómo fue para ustedes esa vivencia allá adentro? Fíjate, bueno, recordamos que apenas se decretó la pandemia, a los 2 días, Major League decide el 13 de marzo suspender también los juegos de exhibición y ya termina el entrenamiento de primavera como tal. Y se retoma en julio cuando se decide recortar la temporada a solo 60 juegos. Esa temporada de 2020 fue una temporada muy rara, una temporada muy, muy cortita y donde comenzaron a ajustarse cosas. Creo que Daniel puede contar cómo fue, lo conversó contigo incluso, la epidemia dentro de los Marlins de Miami, que fue el primer equipo donde hubo un gran brote de contaminados de COVID. Sí, así es. Un equipo que tuvo 18 jugadores en la lista de lesionados por COVID-19 y 3 empleados más, que incluían miembros del cuerpo técnico. Una temporada en la que ya hubo que hacer muchos ajustes, porque no hubo gente en las tribunas,
Por lo menos los periodistas no teníamos acceso al Clubhouse y todas las entrevistas las teníamos que hacer antes y después de los juegos únicamente por Zoom, y eso continuó hasta la temporada 2021 también, y fue un proceso un poco tedioso. Eh, pero sí, los Marlins tuvieron un caso de un pelotero contagiado un viernes, el viernes que empezaba la temporada. El sábado avanzó todo normal, pero el domingo amanecieron con 4 contagios más, y el domingo en la noche se empezaban a conocer más casos, más situaciones peligrosas dentro del equipo, y se sabía que al día siguiente iba a ser complicado jugar, y de pronto amanecen con 11 casos en total. Y fue ahí cuando empezó toda esa pesadilla que vivieron, y que bueno, los afectó en buena parte al principio, con la cantidad de ajustes que tuvieron que hacer en el roster. Mérito para ellos que clasificaron, pero también hubo otro equipo como los Cardenales de San Luis que pasó por lo mismo, los Rojos de Cincinnati también tuvieron un buen número de jugadores contagiados. Entonces fue una temporada en la que iba a sobrevivir, iba a ganar el que menos contagios tuviera, y bueno, así terminó pasando con los Dodgers y los Rays aquel año. Quizás una cosa que la gente no entiende mucho es cómo vive un pelotero profesional de las ligas mayores, cómo es esa relación de grupo. Es como una familia que va muy pegada junto para todos lados, van en el autobús, están en el hotel, están en el clubhouse. De repente alguna anécdota a lo mejor de los venezolanos con los que ustedes tienen más relación, de que ha pasado esa vida con el COVID ahí, Chino, Mari, no sé, algunos de ustedes seguro tienen algo ahí. Mira, al principio, por lo menos con los Marlins, ellos están acostumbrados, como tú dices, Julio, a salir, se acaba el juego y pueden ir a comerse algo, a tomarse algo, comparten con la familia, con amigos en las distintas ciudades en donde están, pero cuando en esta temporada del 2020 era imposible hacer eso. Y cuando empiezan los contagios, los Marlins estuvieron 8 días encerrados en un hotel en Filadelfia, en los que no podían tener ningún tipo de interacción. Toda la comida era por Uber Eats y cosas así, y no podían salir siquiera del hotel. Entonces tenían que hacer ejercicios dentro de la habitación, pero era desesperante porque no podían hacer nada, estaban encerrados, presos, decían algunos, y no podían ni siquiera tener comunicación entre una habitación y otra, era todo por teléfono, y eso desesperaba un poco. Yo recuerdo haber conversado con Miguel Rojas, encerrado en una habitación de un hotel aquí en Miami, contándome su rutina de ejercicio dentro del cuarto, prácticamente como pilates, para poder en un espacio corto mantener el tono muscular y todo lo que necesita un jugador para estar listo en el momento en que ya terminara su cuarentena, estuviera sano para regresar al equipo. Algo muy interesante que además habla de la disciplina y de la disposición de los jugadores que cayeron en esos días de completa inacción. Él decía que al principio sentía que no tenía energía para nada, y entonces le costaba mucho poder iniciar esa rutina de ejercicio, pero bueno, ya al final, afortunadamente, siendo hombres jóvenes, saludables, Julio, tú lo puedes explicar mejor cómo pudieron superar el evento del COVID y volver y rendir, que fue algo que vimos también muy, muy admirable. Sí, algo que me impresionó mucho y que lo hablamos con anterioridad en el 2020 es la iniciativa que tuvo Major League Baseball como organización de la vacuna, de vacunar y de testear a no solamente los jugadores, sino alrededor de la familia, y eso generó una información que se utilizó en algunos ámbitos científicos para saber el grado de infección y la estrategia de vacunación muy agresiva que tuvieron al principio. Cuéntanos un poco, Mari, cómo fue eso, porque creo que es importante resaltar el tema de la vacunación. Sí, bueno, en el caso de los jugadores sigue siendo voluntario que se vacunen, pero todo lo que está alrededor tenemos que estar vacunados. O sea, nosotros no teníamos acceso al clubhouse, volvimos al terreno de juego, digamos, el año pasado, en la temporada de 2021 fue cuando ya volvimos otra vez. Primero bajamos lo más cerca posible del terreno en la tribuna, y los peloteros que querían se acercaban a conversar. Y luego ya sí tuvimos acceso al terreno de juego. Pero antes de eso teníamos que estar vacunados. En la Serie Mundial nos exigían la tarjeta de vacunación para poder darnos la credencial. Es decir, había seguridad de que todo lo que era medios de comunicación
teníamos que estar vacunados. Todavía es así. El que no tiene la muestra, ahora son las 3 dosis, no recibe su credencial. Sí, yo de hecho tuve que preguntarle a Julio si ya me puede vacunar después del COVID en diciembre y me dice, si ya anda, vacúnate para que trabaje. Mira, y en el tema de los palcos de la prensa, porque en Venezuela tuve algunos de los narradores, de los anclas, voces de algunos de los equipos como pacientes, algunos de ellos hospitalizados, y normalmente veíamos clúster, porque además las cabinas de narración, al menos en Venezuela, son cerradas y es un ambiente donde llega uno y terminan saliendo varios. Un poco, ¿cómo fue esa dinámica en el resto de los periodistas que comparten con ustedes vida ahí en la Major League Baseball? Mira, perdón, en el palco de prensa hay una foto que yo posté hace unos días. Daniel y yo, que somos madre e hijo, en ese momento vivíamos juntos, nos íbamos juntos al estadio y todo eso, y nos separaron 6 pies. Yo creo que hasta Estaba él por más, un yo creo lado y que, yo yo por creo el que hasta otro más lado, eso. y el palco fue muy fastidioso, sobre todo para los que no tienen una acreditación para cubrir toda la temporada, porque era sujeto a la disposición de la capacidad del palco con la limitación de sillas. Eliminaron, para que tengamos una idea, 2 sillas entre cada escritor, que ya eran 2 credenciales menos y 2 posibilidades menos para esos periodistas cubrir los juegos, ¿no? Sí, y hay campos en los que, por lo menos todavía de hecho existen, en West Palm Beach, están los acrílicos que separan los puestos, y esos son o eran unos puestos, mejor dicho, que eran bastante amplios, digamos, y ahí podían caber muchos periodistas, pero ahora por esta medida hubo que poner esos acrílicos y, como dice Mari, son menos credenciales. Claro. Mira, ¿recuerdan algún caso de algún pelotero que quizás camino al retiro, el tema de la pandemia ha dicho, si sabes que me voy definitivamente, o sea, que haya cortado caminos que a lo mejor le quedaba 1 o 2 años y que dijera, mira, ya con esto de la pandemia yo no juego así más y me voy finalmente? ¿Recuerdan algún caso? Yo creo que el más emblemático podría ser Félix Hernández. Ok. Sí, Porque Félix estaba reportado en el campo de los Orioles. de los Bravos, De, de los de los Bravos. Bravos, exacto, de los Bravos de Atlanta, aquí en Florida. Y en lo que se decretó la pandemia ya no quiso regresar. Lo dijo a mitad de año cuando se retoma la temporada. Y además, muy honestamente, por temor no regreso. Otro, Ian Desmond, por ejemplo, con los Rockies, no jugó en 2020. En 2021 realmente no había cambiado mucho al principio el tema de la pandemia, y decidió no jugar tampoco, y posiblemente esos 2 años inactivos le están costando la carrera porque sigue como agente libre. Otro caso quizás pudo haber sido Ryan Zimmerman, que dijo, me voy a tomar este tiempo para estar con mi familia. No jugó. Buster Posey tampoco jugó, y ambos se terminaron retirando en 2021 o después de 2021, que a lo mejor jugaban la temporada del 2020 y se despedían. En la segunda parte del programa yo hablo sobre los mecanismos que produce el virus para producir lesión en atletas de alta competencia, ¿no? Y que requieren un protocolo especial de evaluación una vez que tienen COVID para volver a reintegrarse, y entendiendo que el béisbol en Estados Unidos es una de las actividades deportivas que mayor intensidad tienen, son una cantidad de juegos que es mucho mayor que el basquetbol, mucho mayor que el fútbol americano. Hay un protocolo de restablecimiento. Ustedes están familiarizados con qué hacen los equipos una vez que el paciente tiene COVID, en este caso el jugador, para restablecerse a los juegos habitualmente. Una vez cuando por lo menos el caso de los Marlins, tuvieron que hacer varios exámenes para ver cómo está, cuáles pueden ser algunos efectos, algunas secuelas, mejor dicho, después de haber estado infectados, y tuvieron que darles tiempo de reposo, no solamente para que el virus saliera del cuerpo, sino para que ellos pudieran recuperar la fuerza y después enfrentar a bateadores, perdón, a lanzadores, los que eran jugadores de posición, y viceversa. Los pitchers tenían que enfrentar bateadores también e irlos llevando con calma. Hubo otros, por ejemplo, como Eduardo Rodríguez, que sufrió COVID, tuvo una miocarditis y no pudo jugar. Tuvo que tomarse ese tiempo para recuperarse. Entonces, hubo jugadores con los que sí hubo que ser un poco más cautelosos porque tenían esas condiciones, y con otros sencillamente les dieron el tiempo que necesitaban
recuperarse al 100%. Jeff Brigham, por ejemplo, en los Marlins, después del COVID, no lanzó en 2020, no lanzó en 2021, no es sino hasta 2022 que está llegando Jeff Brigham, porque él le dio COVID y de ahí en adelante empezaron a llegarle más lesiones. Bueno, yo creo que esto ha cubierto esta primera parte de estos temas que tienen que ver con béisbol, y básicamente lo que quería transmitirle a nuestros oyentes y a sus oyentes que, bueno, el virus afecta muchas cosas de la vida, y creo que tener estructurado como tienen los protocolos de las grandes ligas, los protocolos de evaluación de atletas alta competencia y profesionales, el restablecimiento, tiene una traducción para el ciudadano común, que es que yo tengo amigos corredores, triatletas, nadadores, y ya quieren irse a nadar al día siguiente, que al día 11. Y hay un proceso de acostumbramiento de tu cuerpo a la situación que lo hablo en la segunda parte. Bueno, muchachos, un gran placer para que estén conmigo hoy, haciendo un poco a la inversa de lo que históricamente hacemos, y que mucho éxito en el 2022, que sé que tienen nuevos proyectos en camino, y que, bueno, ojalá podamos vernos juntos en algún juego de pelota allá o aquí, y que, bueno, sigamos nuestros caminos por cada uno de ellos, y de nuevo, mucho éxito en este inicio de temporada 2022 de Major League Baseball. Se los agradezco mucho. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Ahí te mando saludos, Loki. Ya lo vi. No, muchas gracias, Julio, por la invitación, y además por la gran labor de siempre. Es algo que Así es. mucho. Muchas gracias, amigos. Nos vemos y cuídense mucho. Ya vieron lo interesante de los planteamientos de cómo va evolucionando la pandemia, inclusive en un mundo tan comercial como el mundo de las grandes ligas, y todas las precauciones que se toman para evitar que haya casos o que haya nuevos brotes como hemos visto hasta ahora. Lo primero que me gustaría hablar en este segundo segmento es el tema de cómo es la actividad física, o cómo debería ser la actividad física post-COVID, posterior al COVID, porque durante el COVID no se puede tener actividad física, sobre todo para los atletas de alto rendimiento y para las personas que hacen ejercicio frecuentemente. Es común que tengamos amigos, conocidos, pacientes que sean triatletas, nadadores aguas abiertas, ciclistas entrenando para maratón, y a pesar de que no sean atletas profesionales, requieren un enfoque particular de cómo restablecerse la actividad después del COVID. Lo primero que quiero aclarar es que ha habido una serie de fake news, noticias que no son ciertas en relación a un aumento de las muertes relacionado tanto con la vacunación como relacionado con la actividad física post-COVID. Y hay cadenas de fake news, fundamentalmente del mundo de los antivacunas, revelando que hay alguna asociación entre estos elementos. Hemos visto, sí, algunos atletas de alto rendimiento que han tenido post-COVID, y su rendimiento post-COVID no ha sido el esperado. Por eso vamos a hablar un poco, lo primero, cuáles son los mecanismos que produce el COVID como enfermedad para producir que nuestro desempeño cardiovascular y físico no sea óptimo en determinado grupo de personas. Se calcula que un 30% de los atletas que tienen COVID, sobre todo aquellos que tienen COVID severo, pueden tener manifestaciones que pueden durar meses. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? El primer mecanismo, y el más importante, del que vamos a hablar profundamente, es el tema de la inflamación cardíaca. El corazón puede inflamarse en diferentes estructuras. Algunas de ellas, por ejemplo, el miocardio o el pericardio, que se llama miocarditis o pericarditis, es la estructura muscular propia del corazón o la capa que lo recubre, produce una inflamación que de alguna manera comprime el corazón. Y al comprimir el corazón, su función mecánica no es óptima. Entonces, uno de los primeros elementos es que hay inflamación cardíaca. También hay inflamación de las estructuras eléctricas del corazón, puede producir arritmia, hablamos en el programa anterior de eso, y también puede haber inflamación o formación de trombos a través de las arterias. Todos esos mecanismos pueden producir. Hay un segundo mecanismo no muy bien conocido, que es lo que llamamos la astenia postviral. La astenia es una definición médica que indica que mi capacidad de hacer trabajo físico no es igual. Es decir, a pesar de que no tengo una debilidad física formal, muscular, no siento que tengo el mismo rendimiento o la misma capacidad. Entonces, es un concepto un poco difuso para nosotros, pero he tenido varios amigos, en particular ciclistas, corredores de maratón y triatletas, que dicen que les cuesta llegar a su nivel de desempeño previo al COVID. Esto es lo que llamamos la astenia postinfección, y no tiene un tratamiento específico, pero es algo que con algunos medicamentos eventualmente podemos mejorar. Otro de los elementos, otro componente asociado al tema post-COVID es la depresión.
hoy en día sabemos que el virus puede producir trastornos cognitivos dentro de nuestro cerebro y los deportistas de alto rendimiento y los deportistas que dedican muchas horas a entrenar generan una serie de sustancias que llamamos endorfina y que producen una sensación de bienestar propia del ejercicio. Al suspenderse la actividad, bien sea por la cuarentena, bien sea por la enfermedad, que puede durar mucho tiempo, sobre todo la cuarentena, los atletas tienden a deprimirse porque no pueden mantener su nivel de ejercicio, no pueden terminar su ciclo olímpico, no pueden ir a las competencias, están entrenando para el Maratón de Nueva York y no puedo ir al Maratón de Nueva York. Entonces hay un componente cerebral asociado a la cantidad de ejercicio. Y hay otro componente todavía, es una inflamación de los tejidos musculares, lo llamamos los médicos miopatía, que los deportistas reportan que su capacidad de hacer determinado ejercicio no es igual a anteriormente. Pierden fuerza en la cintura propiamente, por ejemplo, en la cintura escapular, pueden perder fuerza, por ejemplo, en los músculos grandes que son los cuádriceps. Fundamentalmente los músculos grandes pueden perder capacidad contráctil y eso hace que su desempeño no sea igual. Esto mejora con el ejercicio o mejora con programas de ejercicio dedicados a los post-COVID para que vuelvan a recomendar. Una de las grandes preguntas que nos hacen, y nos hacen mucho en la consulta, es ¿cómo sé yo si soy un atleta de alto desempeño, de mediano desempeño o simplemente hago deporte por hobby, común y corriente? ¿Cómo se comportan esos tres niveles de actividad física en función de las recomendaciones por COVID? En general, hay clasificaciones de las academias del mundo deportivo médico que una persona que haga menos de 3 horas sumadas de ejercicio a la semana se considera sedentario, ¿ok? Es decir, una persona que hace poca actividad física es la que tiene menos de 3 horas acumuladas a la semana de ejercicio específico, es decir, me pongo la ropa para hacer ejercicio, tengo un programa, voy a un gimnasio, voy a un sitio de entrenamiento como una piscina, una pista de carrera, etcétera, etcétera. Los que están entre 3 a 5 horas de actividades semanales de ejercicio específico dedicado son una actividad física que llamamos moderada, ¿ok? La persona que están entre 4 a 10 horas de ejercicio físico a la semana ya es actividad física intensa o importante, y más de 10 horas a la semana ya se consideran atletas de alto rendimiento y atletas profesionales. Es decir, una persona que dedica más de 10 horas a la semana a entrenarse tiene un nivel de entrenamiento que dedica más parte de su tiempo a la actividad física que otras actividades y por lo tanto eso lo consideramos un atleta de alto rendimiento, un atleta profesional. Por supuesto, un atleta profesional es el que vive de eso, recibe dinero o su actividad que produce beneficio económico es fundamentalmente la actividad física, es un atleta profesional. Por supuesto, dentro del atleta profesional no es lo mismo que seas un triatleta que seas un jugador de golf. El nivel de desempeño físico cambia con el deporte, pero igual son atletas profesionales y deberían tener recomendaciones. Entonces, vamos a revisar las recomendaciones en función del COVID para cada uno de estos sectores, en particular para los que hacen mucho ejercicio, es decir, están entrenando para correr un maratón de 42 kilómetros, hacen recorridos de aguas abiertas o nadan más de 8 o 9 mil metros a la semana, personas que corren más de 80, 90 kilómetros semanales, son personas que requieren más de 2 horas casi diarias de entrenamiento físico. ¿Cuáles son el tipo de recomendaciones que tenemos? Entonces vamos a ver nuestra primera lámina en la cual vamos a ver, dependiendo de la situación del deportista, cuál es la recomendación. Estas son las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Cardiología junto con la Academia Norteamericana de Medicina del Deporte. Las hicieron juntas. En el caso de que el deportista tenga una infección aguda, en ese momento tiene infección, debe parar el ejercicio, abstenerse de hacer ejercicio al menos por 2 semanas desde el momento del diagnóstico, tenga síntomas o no tenga síntomas. En aquellos que no tienen síntomas, ¿okay?, después de pasar de 2 semanas de reposo, se recomienda, que es la segunda parte del cuadrado, el deportista que está positivo, que desarrolla síntomas leves o moderados y se alteran, tienen marcadores cardíacos y estudios de imágenes, ecocardiograma fundamentalmente normal, se recomienda una restricción deportiva de 2 a 4 semanas con una reincorporación progresiva a su esquema de trabajo adicional. Es decir,
para volver al nivel de trabajo que tenía antes del COVID, deberían pasar unas 2 a 4 semanas después de pasar la fase infecciosa con un programa de entrenamiento específico para el deporte que él utiliza. En los pacientes que no son deportistas, que vemos hospitalizados, les enviamos como parte de las indicaciones médicas un programa de rehabilitación de ejercicios dentro del domicilio en aquellas personas que son aquellos que hacen ejercicios leves o son sedentarios. Pero estos son otro tipo de deportistas. Para el deportista positivo, sintomático con enfermedad importante, es decir, tiene toque cardíaco, estuvo con dificultad respiratoria severa que requirió volumen de oxígeno, se le recomienda una evaluación cardiológica o por un medicamento o por un médico del deporte que incluya el examen físico, electrocardiograma de reposo y de ejercicio, un ecocardiograma que es un estudio de imagen, es el mismo estudio que le hacen las mujeres para cuando están embarazadas los niños, pero que mira el corazón para ver cómo está la función contráctil del corazón. Y algunas asociaciones recomiendan en estos pacientes que tienen enfermedad severa, además hacer una tomografía por emisión de positrones. Entonces, puntualizando, persona que tiene COVID, que tiene enfermedad moderada, que está hospitalizado y es atleta, debería requerir 4 semanas de reposo, posteriormente progresiva, reinicio de actividad física, previa evaluación con un médico especialista que debería ser un cardiólogo, un internista o un médico del deporte que determine cuál es el grado de inflamación, sobre todo cardíaco y pulmonar, para restablecerlo a sus actividades. En aquellas atletas que tienen miocarditis o tienen pericarditis, la recomendación de reposo es mucho más prolongada, puede llegar a 2 hasta 4 meses, hasta tanto la miocarditis o la pericarditis está controlada. Hacer ejercicio con inflamación cardíaca no es buena idea, es la misma idea que usted se doble un tobillo y va a jugar fútbol al día siguiente. Si tiene un esguince del tobillo y tiene un hematoma, pues jugando fútbol va a empeorar de la lesión, de la inflamación que produce esa secuela del virus. Vamos a ver otra de las recomendaciones en nuestros análisis. Este es un algoritmo de la Asociación Británica de Medicina del Deporte, donde incluyen la evaluación de tomografía por emisión de positrones y dividen igual que vimos en la anterior, que es la norteamericana, atletas que tienen asintomáticos de COVID, los pacientes que tienen síntomas leves, como en base a la evaluación cardíaca, respiratoria y bioquímica, que son exámenes de sangre, si están normales, cuándo restablecerse, y en aquellos que después de los 14 días todavía tienen manifestaciones, la recomendación es hacer evaluación cardíaca, respiratoria y en algunos de ellos, sobre todo en aquellos atletas que estuvieron hospitalizados con enfermedad severa, recomiendan además hacer ecocardiograma, pruebas de esfuerzo en reposo y en ejercicio, pueden hacer pruebas respiratorias, fundamentalmente tomografía y otras medidas de función pulmonar, puede ser una espirometría y algunos de ellos, los que tienen alteraciones en las pruebas cardíacas, recomiendan hacer tomografía por emisión de positrones, que es un estudio bastante complejo y un estudio bastante sofisticado y bastante costoso también. Entonces, de alguna manera, lo que quiero transmitirles como gran colorario de esto a mis amigos deportistas es que COVID y ejercicio es algo que tenemos que mirar con cuidado. Tengo que tener más evaluación en la medida que tengo enfermedad más severa, en los pacientes asintomáticos o con pocos síntomas, restablecimiento de las actividades progresivamente en un tiempo que va de 2 a 4 semanas, y aquellos que tienen síntomas y están hospitalizados deben tener una evaluación posterior a salir del COVID que le permita tener la luz verde para reiniciar progresivamente a su actividad de ejercicio. Y si a pesar de reactivar mis ejercicios progresivamente, mi desempeño, sobre todo en aquellos atletas que tienen una alta necesidad de rendimiento, no es óptimo, debemos reevaluarnos. Es decir, tenemos que volver al médico cardiólogo o al médico internista o al médico fisiatra o al médico del deporte que haga una evaluación de por qué no estamos teniendo o el desempeño que nosotros deberíamos tener en base a nuestro desempeño habitual. Una de las cosas que pasa es que los pacientes pierden peso. ¿Okay? Producto de la enfermedad se pierde peso también y es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta para el restablecimiento de la actividad. Bueno amigos, con esto terminamos el tema de hoy y
como siempre, vamos a terminar con nuestra evaluación de cómo estamos en el mundo actualmente y cómo estamos en Venezuela. En esta lámina, la que se haya hecho tradicional, vemos cómo va el número de casos semanales en el mundo, que es lo que llamamos el promedio móvil de casos. Segunda semana de aumento en el mundo, la flecha negra lo dice claramente. Veníamos de 6 semanas de bajada en el mundo y empezó a subir de nuevo. Esto a expensas de Hong Kong, algunas zonas de China, Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido, España y Francia. Europa empieza a subir nuevamente y muy probablemente este sea el inicio de una próxima onda pandémica. Esperemos que no, que esto se aplane o baje. Veremos en las próximas semanas cuál es la evolución. En el caso venezolano, vamos a ver qué está pasando en nuestro país. En nuestro país, la tendencia sigue siendo a la baja, ¿ok? En las líneas, en las barras rojas, el número de casos, cerramos esta semana con 1.260 casos, ya tenemos 6 semanas seguidas en descenso de casos, lo mismo de fallecidos. Estamos en uno de los puntos más bajos de casos por PCR, esta es la data oficial que tenemos hasta el momento, pero nuestra recomendación es no bajar la guardia. La epidemia no se ha acabado, nosotros debemos seguir protegiéndonos y debemos seguir utilizando nuestro tapaboca. Yo no me puse mi gorra, pero voy a aprovechar para ponerme mi gorra de los Medias Rojas de Boston, porque creo que buena parte de nuestra actividad es entender esta nueva normalidad. En este caso de nuestro programa hablamos de medicina del deporte y el deporte, el COVID, tanto desde la visión de lo que es un deporte de alto desempeño como las grandes ligas en Norteamérica, como nuestros deportistas con COVID y post-COVID. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche puntual, @mundoor, @Julio Castro Médico. Busquen el buscador de YouTube Parte Médico. Regístrense en YouTube para que lleguen las notificaciones y esperamos, síganse cuidando y los esperamos sanos el próximo jueves. Un gran placer. Nos estamos viendo.